Le damos la bienvenida a la licenciada en Psicología de Desiree Bideman, que todos los años nos acompaña en Panorama Informativo, porque entendemos que es muy importante analizar cuestiones directamente sociales, que muchas veces desde casa no contamos con los elementos ni los conceptos y mucho menos conocimiento como para entender una situación de crisis conflictiva, tanto en la familia como en el ámbito social, en el ámbito institucional. Y hoy el tema para abrir la columna Lo que nos pasa tiene que ver justamente con la problemática del consumo de estupefacientes, principalmente de la marihuana. Pero no vamos a hablar del que vende, del que compra, de quien comercializa, de que está, no está en el boliche. No, vamos a hablar del adicto, de aquel que consume a diario, o por lo menos todos los fines de semana. ¿Qué le pasa? Y atención, porque muchos creen, tienen el falso concepto de que no sucede nada, que la marihuana es mucho menos nociva que incluso el tabaco. Bueno, veremos. De eso vamos a hablar con Desiree, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, Desiree. Bueno, buenas noches a todos, buenas noches, Cristian. En principio, bueno, aclarar un poco sobre este tema, dar un poco de luz a esto que en realidad es una problemática que atraviesa también a muchas familias y a diferentes edades, que hay un estigma que siempre se habla de un adolescente que consume, cuando en realidad el consumo se puede dar en cualquier momento de la vida y cualquiera se puede encontrar con la situación de estar en un lugar en el cual ya no puede elegir si quiere consumir o no, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de una adicción, cuando hay una esclavitud hacia una dependencia de una sustancia por la que necesito para sentirme ¿El mejor. adicto reconoce que es adicto? Generalmente no, Claro. hasta que empiezan a haber determinada sintomatología o empieza a haber mucha digamos, recurrencia en el consumo y que generalmente no hay una conciencia, digamos, en el tiempo real de eso y eso se incrementa y generalmente genera más problemas que soluciones. Pues sabés que a mí me sorprende mucho que he hablado con algunas personas que aseguran que, bueno, es mejor consumir un cigarrillo de marihuana a que consumir tabaco o que tomar alguna bebida alcohólica, porque entienden que es menos nociva. La verdad que, por lo menos yo creo que no es así. Cuando estamos hablando son todos distintos tipos de sustancias con distintos tipos de consecuencias. Y muchas veces no solamente se elige una, sino que muchas veces van acompañados, son comórbidos. Entonces quizás puede haber una adicción a la marihuana, puede haber una adicción a el tabaco, puede haber una adicción al consumo de alcohol excesivo, al consumo de medicamentos. Entonces se arma como un combo de sustancias. Claro. No viene solo, que digamos. no viene solo. Entonces Bien. no podríamos hablar de qué es peor cuando estamos hablando cuando hay un consumo en exceso y descontrolado. ¿Hace daño la marihuana o no? Sí, hace daño, pero hace daño también el alcohol, hace daño también el consumo de tabaco, hace daño el consumo de medicamentos no controlados bajo un tratamiento. Exacto. Todas las sustancias que estén fuera de una regulación, ¿sí? En este caso la marihuana es ilegal, así como otro tipo de sustancias también, entonces estamos hablando ya que caemos dentro de otro panorama que es diferente a las drogas que son legales, ¿sí? Entonces, sí, por supuesto que hace daño. ¿Y Bien. hace daño desde qué punto de vista? Desde el consumo reiterado, excesivo, descontrolado, ¿sí? Como cuando estamos hablando de una adicción, ¿sí? Perfecto. No estamos hablando de una persona que consume una vez, que probó. Estamos hablando de una persona que consume todos los días, que consume todo el día en muchos casos. Exacto. Y cómo a lo mejor se ven afectados diferentes áreas, que una tiene que ver en muchos casos con la socialización y en muchos casos también tiene que ver la parte cognitiva a veces afectado, ¿sí? Cuando estamos hablando de excesos. ¿Tenemos conocimiento de que nos trajiste un video para compartir? Sí, hay un video relacionado a este tema que por ahí podemos, porque siempre hablamos, como decías vos, hablábamos digamos, de la sustancia per se. Ahora vamos a ver qué le pasa a una persona que pasó por situaciones, que estuvo dentro de las experiencias tanto de ser el que provee la sustancia como de haber consumido. Esta es la idea de poder compartir un poco con ustedes. Claro, con alguien que sabe, que consumió e incluso Sí. vendió. Quizá pueda dar un poco de luz sobre esto. Vamos a verlo entonces. La marihuana no es dañina, ¿verdadero o falso? Eso es definitivamente falso. Sé que se dicen un montón de cosas buenas acerca de la marihuana. Cuando estaba en la universidad yo vendía marihuana. Y sabes, les decía a mis amigos, mirad esto, oye, es natural, es una hierba, tú sabes que realmente no te hace daño.
Decía lo que fuera con tal de venderla. Este es uno de los problemas con la marihuana y es solo uno de ellos. Voy a volver de nuevo a nuestra línea. Y con la marihuana, esta línea se vuelve mucho más lenta que con cualquier otra droga y es mucho más engañosa. Así que tenemos a nuestro muchacho y digamos que una vez más está bajo estrés, ¿no? Se siente un poco estresado. Fuma marihuana, lo que le saca de ese estrés. Se siente como relajado, se siente como calmado, se siente como flotando, sin problemas, ¿no? Cuando esa droga está en su cuerpo, ataca un nutriente muy importante. Y ese nutriente es el magnesio. El magnesio es el tranquilizante natural del cuerpo. Es lo que mantiene calmado el sistema nervioso central, impide que se deshilache. Así que mira lo que pasa. Él está arriba, el efecto de la droga desaparece, baja a una condición un poquito inferior. De nuevo arriba, más destrucción de magnesio, abajo, condición ligeramente inferior. Probablemente esto no sea una gran cosa, pero digamos que alguien fuma hierba 4 veces a la semana. Lo que va a pasar con esta línea es que va a ir arriba y abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Ahora extiende esa línea a lo largo de 2 años. Cuando él ha perdido tanto magnesio, ¿cómo va a sentirse al despertarse por la mañana? Exactamente. Él va a estar con los nervios de punta y él solo sabe de una cosa que le ayuda a salir de eso. Eso es fumar más hierba. Excepto por un problema. ¿A dónde va la línea después? ¿Arriba o abajo? Exactamente. Siempre hacia abajo. ¿Acá? Bueno, este era el video que compartíamos, a mi entender, con lo que se denomina autoridad para hablar. Una persona que consumió, vendió y lo dice no desde la teoría, sino desde la práctica. Así que nos parece a nosotros que es sumamente interesante y le pone luz al tema de que la marihuana no hace nada. Sí produce un daño, sí afecta. Sí, bueno, justamente en muchos casos la idea sería poder aprender a relajarnos o aprender a lidiar con lo que tenemos que afrontar cotidianamente sin necesidad de tener que hacer uso de algún tipo de sustancias. En esto es importante para las personas trabajar recursos internos. ¿Cómo hago yo para sentirme mejor sin tener la necesidad de tener que encontrar algo que quizás en un momento inicial me relaja, me tranquiliza, como explicaba el señor, ¿sí? Y esto ya también incluido otras sustancias que causan los mismos efectos, ¿sí? Y a su vez, después puede estar generándome otro tipo de problemas. Entonces, como todo lo que no tiene un control y el adicto pierde el control sobre la cantidad que consume y después de tarde o temprano necesita consumir más. Quizás a nivel físico no haya tantas secuelas de abstinencia si una persona decide dejar, por ejemplo, la marihuana, ¿sí? Pero sí sabemos que a nivel psicológico aparece esta idea, digamos, es más difícil de dejar, ¿sí? Entonces no quiere decir que no haya consecuencias, hay consecuencias, como en todo consumo excesivo de algún tipo de sustancias, solo que no es tan evidente como otras sustancias más duras en las cuales aparece la abstinencia a nivel físico. La persona que consume alcohol y deja de tomar alcohol, si tomó alcohol durante mucho tiempo, también van a aparecer determinados síntomas de abstinencia que van a ser mucho más difíciles de lidiar, que no es solamente la impulsividad de volver a tomar, sino que el cuerpo va a decir que lo necesita. Esto no suele aparecer, por lo menos en la mayoría de los casos, en el caso de la marihuana, entonces es más difícil de decidir si uno es o no es dependiente, porque el cuerpo no está avisando, ¿sí? También pasa lo mismo con el descontrol en medicamentos. Ahora, lo que decís, decir, ¿qué pasa entonces si nos estamos dando cuenta que dentro de la familia hay un integrante que consume y no puede dejar? ¿Cómo lo abordamos? Bueno, primero ser muy claros al respecto sobre esto, porque tenemos que
caemos en digamos, en contar también de que la persona que tiene un problema de adicción empieza a esconder su adicción, ¿sí? Y en ese esconder su adicción muchas veces termina generando muchas mentiras alrededor para tapar su situación. Entonces, muchas veces esto se aborda de manera muy autoritaria en la familia, diciendo, bueno, esta persona no, hay que sacarlo de este ambiente, hay que que no esté más con estas personas, que estar más encima, lo miramos más. En el caso de los adolescentes pasa esto. Y en el caso de los adultos, si el adulto no lo cuenta, es mucho más difícil de decir. Entonces, ¿qué pasa con esto? El adolescente, cuanto más se lo controla, más se cierra. ¿Sí? Entonces Cuanto más se lo controla, más se cierra. Más se cierra. Entonces, desde el diálogo, desde la verdad, desde el reconocimiento de que quizás pueda haber un problema, no desde el castigo, ¿sí? No desde el, bueno, vos realizaste esto y te voy a quitar esto, ¿sí? Ahora no vas a tener más tu celular. El castigo no funciona, eso que estás mencionando. No es lo ideal. No entonces suele funcionar a largo plazo. Porque se hace mucho, no suele funcionar a largo plazo porque porque el adolescente es plástico en esto, entonces puede incluso dejar de consumir un tiempo y después vuelve a aparecer otra vez esta idea y quizás en las familias ya están confiando de que esto no vuelve a pasar y suele volver a pasar. Entonces después, ¿qué pasa? En muchos casos cuando llegan a tratamiento psicológico, que ayuda bastante para este tipo de problemas, o a veces incluso psiquiátricos si son casos más graves con otro tipo de sustancias, comórbido, digamos, ya llegan familias desilusionadas. Entonces, digamos, con el sentido de esta traición o de me lo hace a mí, o yo ya creía que esto no iba a volver a pasar, y sin embargo vuelven a pasar. Entonces, también es un conflicto familiar que hay que conversar, que hay que tener en cuenta que hay un necesario acompañamiento. Para los padres también, ¿no? Hay un necesario acompañamiento activo de la situación de parte de los padres con una mirada un poco diferente a la de la persona que dicta una orden y deja solo al niño o al adolescente en el proceso de recuperarse, digamos. Para cerrar, esta idea de inculcar a que el adolescente, el niño, practique deportes, si le gusta pintar que pinte, si le gusta hacer teatro que vaya a teatro, ¿eso ayuda como para mantenerlo alejado de cualquier tipo de sustancia adictiva, pensando en marihuana, por ejemplo? ¿Qué es lo que ayuda? Ayuda a enseñarle, ¿por qué somos tan insistentes en los límites? Padres poniendo límites a sus hijos. Aprendemos a decir que no, podemos decidir después también decir que no a todo lo que el mundo o la sociedad tiene a veces para ofrecernos, ¿sí? Entonces, si yo estoy segura que eso no es para mí, no me interesa probarlo, no lo necesito, o si lo pruebo lo puedo dejar porque la verdad que no me pareció algo que fuera conmigo, ¿sí? Entonces, si yo puedo decir que no y puedo decir en un grupo de conocidos, en un grupo de personas a las cuales que aprecio o a las que quiero pertenecer que no y no me va a afectar, que por ahí es lo que pasa en la adolescencia, no tengo, digamos, esto me lo enseñaron antes. Cuando hablamos de recurso interno hablamos de eso, ¿sí? Ese no tiene que estar instalado y se instala a través de los límites de los padres, límites que son concretos, límites que son precisos y que tienen una coherencia interna, ¿sí? Y que se sostienen en el tiempo. Los niños aprenden eso desde muy chiquito. Entonces, las actividades ayudan porque a lo mejor el interés está puesto en si una persona está haciendo deporte, puede ser que esto sea incompatible con el tipo de sustancia que esté consumiendo, entonces le va a dar una cierta prioridad, la pertenencia va a estar puesta en otro lado. Sí, la música puede pasar lo mismo, entonces eso no tiene nada de malo, tener actividades, digamos, que puedan generar algún tipo de pasión en la persona, ¿sí? Algún tipo de sentido. Ahora, esto sí, no quiere decir que por eso van a estar exentos, o sea, es la persona la que decide, por supuesto. A menor edad, mayor vulnerabilidad en determinados aspectos. Desiree, muchísimas gracias. De nada. Buenas noches. Sí. Hasta aquí llegamos con la columna Lo que nos pasa con la licenciada en Psicología Desiree Wiedemann. Compartimos síntesis de noticias del país.